TDStudent para dos muestras relacionadas. Es una prueba paramétrica que compara las medias de dos variables de un solo grupo. El procedimiento calcula las diferencias entre los valores de las dos variables de cada caso y contrasta si la media difiere o no de cero. Es muy importante que ambas variables se exija una dependencia en las que hay dos momentos, uno antes y otro después. Con ello, se da a entender que en el primer periodo, las observaciones servirán de control o testigo para conocer los cambios que se susciten después de aplicar una variable experimental. Entonces, hay ciertas características que tenemos que cumplir. Una distribución normal, homogeneidad entre las varianzas, un diseño que debe ser relacionado y ahora. A continuación les presentamos el ejemplo. Tenemos 14 pacientes con esquizofrenia. Asisten al hospital Moisés Ceresi, en la cual serán evaluados en su comportamiento delirante que reportaban los pacientes antes y después. Entonces, presentamos las hipótesis. En H0 sería si no existe diferencia significativa en la media de su comportamiento delirante que reportaban los pacientes antes y después. Y si sería H1, diríamos que sí existe diferencia significativa en media de su comportamiento delirante que reportaban los pacientes antes y después. A continuación les presentamos los datos en nuestro Excel. Como ya tenemos nuestros datos, entramos al programa JABS, en la cual vamos a ingresar en expedientes, abrimos computadora para entrar a documentos y así poder sacar nuestros datos de esquizofrenia. Lo abrimos. Al lado izquierdo encontramos un cuadro de 14 datos en la cual se presentan el antes y el después de pacientes con esquizofrenia con comportamientos delirantes. Como es un antes y un después, encontramos el test de estudios para muestras pareadas. Entramos al icono de barras de error, donde dice test de students. Hacemos clic. Nuestras variables son antes y después. Primero vamos a ir a la normalidad. Hacemos clic en normalidad. De ahí, al lado derecho encontramos un cuadro que nos refiere a la normalidad de lo que estamos hallando, del antes y el después. Vemos que el valor P es mayor que 0.05, entonces sí aplica para la muestra de T-Students para muestras relacionadas. Ahora, como es una prueba de T-Students, hacemos clic. Después vamos a hacer clic en descriptivas. ¿Para qué? Para hallar la media, si hay diferencia o no. Entonces lo que encontramos acá es de que vemos que la media del antes y el después sí hay diferencia, ya que el antes es de 2.9 a comparación del 0.06 del antes y el después. Entonces se dice de que el antes es más grande que el después. Ahora, tenemos el gráfico en el cual nos muestra un cuadro del test de estudios para muestras relacionadas, en donde vemos el antes y el después. Y vemos que el p-valor es menor que 0.05. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué significa que es H1? ¿Cómo comprobamos eso? Ingresamos a descriptivos, plot o gráficos descriptivos. Bajamos y encontramos un gráfico.
Este gráfico nos muestra que sí hay diferencia en el antes y el después en comportamientos delirantes en personas esquizofrénicas. Entonces la respuesta va a ser H1. Sí existe diferencia significativa en el comportamiento delirante que reportan los pacientes antes y después de la terapia. Gracias por su atención.